En el convento Santa María, situado en las afueras de la Ciudad de México, la Madre Judith había sido durante muchos años la guía espiritual de la congregación, liderando con una mano firme y una fe inquebrantable. Aquella mañana parecía no ser diferente a las demás, hasta que algo inesperado comenzó a trastocar la paz del lugar. Se escuchó en el aire un susurro que rompió la tranquilidad de la rutina. Ave María Purísima, acompañado de suaves golpes en la puerta de su oficina. La Madre Judith, concentrada en los detalles del programa de oraciones del día, levantó la vista y suspiró antes de responder con voz serena, pero firme. Adelante. La hermana Clarice, quien llevaba años siendo su mano derecha y confidente, más cercana, entró al despacho con el rostro visiblemente alterado. Madre, es la novicia Carmen, está muy mal. No ha dejado de vomitar desde la madrugada, informó rápidamente. Con una expresión de preocupación, la Madre Judith se levantó de inmediato, dejando los papeles sobre su escritorio, y le pidió sin dudar: ¿por qué no me avisaron antes? Llévame con ella ahora mismo, ordenó con determinación, mientras recorrían los pasillos del antiguo convento. La Madre Judith no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. El convento Santa María siempre había sido un lugar donde la disciplina era más rigurosa que en muchos otros, y su proceso de selección de novicias era conocido por su severidad. Las reglas eran estrictas, casi implacables, y ningún hombre, salvo el anciano padre Severino, tenía permitido entrar en el recinto sagrado. Algo en el aire le decía que este incidente no era común. Al llegar al baño, encontraron a Carmen arrodillada, con el rostro pálido y visiblemente agotada. La Madre Judith, con una mirada llena de preocupación, se acercó rápidamente a ella y le preguntó suavemente: ¿qué te pasa, mi hijita? Carmen, con la voz quebrada y débil, respondió: no lo sé, madre. He estado días con mareos y náuseas. Pensé que se me iba a pasar, pero cada día es peor. Fue en ese momento cuando la Madre Judith, al acercarse más, notó algo que la hizo estremecer. El hábito de Carmen parecía ajustarse de manera extraña alrededor de su vientre, mostrando una ligera, pero inconfundible, protuberancia. Un frío recorrió su cuerpo y, sin decir palabra, su mente comenzó a formular preguntas aterradoras. Con voz decidida, la Madre Judith dio una orden tajante: Clarice, trae las llaves de la camioneta. Vamos a llevar a Carmen al hospital de inmediato. Durante el trayecto hacia el hospital, la Madre Judith no podía apartar la mirada del reflejo del vientre de Carmen en el espejo retrovisor. Era un hecho incomprensible. En un lugar donde las normas eran más estrictas que en cualquier otro convento, donde las novicias ni siquiera podían salir durante su primer año de formación, ¿cómo era posible que algo así estuviera ocurriendo? Virgencita Santa, murmuró la Madre Judith en un suspiro, apretando el volante con tanta fuerza que sus manos temblaban. Ilumíname, rogó en su mente, buscando respuestas en un momento de desesperación. Lo que ninguna de ellas podía prever en ese momento era que esta situación era solo el principio de una serie de sucesos que sacudirían las bases de su fe, cuestionando todo lo que hasta ese momento habían creído y transformando para siempre sus vidas. Un misterio oscuro comenzaba a desvelarse, un misterio que no solo pondría a prueba su fe, sino que cambiaría por completo el destino de aquellas que residían en el convento Santa María. En el convento Santa María, la Madre Judith se encontraba en la sala de espera del hospital, rezando el rosario con fervor mientras aguardaba ansiosamente los resultados. El ambiente estaba tenso, como si el aire mismo cargara con la incertidumbre de lo que podría revelarse. De repente, la puerta se abrió y la doctora Patricia González, una ginecóloga de gran renombre y conocida por su discreción,
apareció con un sobre en la mano y una expresión desconcertada en su rostro. «Madre Judith, necesito hablar con usted en privado», dijo la doctora guiándola hacia su consultorio. Una vez dentro, la doctora González no perdió tiempo y con un tono serio fue directa al punto. «No hay duda alguna, Carmen está embarazada. Tiene aproximadamente 3 meses de gestación». La madre Judith, al escuchar la noticia, no pudo evitar exclamar un «¡Santo Dios!» mientras se persignaba, completamente estupefacta. «Eso es imposible, doctora», respondió rápidamente, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. «Carmen no ha salido del convento en 6 meses y ningún hombre ha entrado aquí», agregó con incredulidad. Pero antes de que pudiera decir algo más, Carmen, que hasta ese momento había estado en silencio, interrumpió entre sollozos. «Le juro, madre, por la Virgen Santísima, que no he estado con ningún hombre. No entiendo cómo ocurrió esto». La doctora, intentando mantener la calma profesional, comenzó a hacer las preguntas rutinarias, pero cada respuesta solo añadía más misterio. Carmen mantenía su versión. No había ninguna explicación lógica para su embarazo. El regreso al convento fue en silencio, cargado de una pesadez palpable que se sentía en cada rincón del vehículo. La madre Judith no podía dejar de pensar en lo ocurrido, pero la verdadera sorpresa llegó 3 días después, cuando 2 novicias más, Lupita y María José, llegaron a su puerta. «Madre, creemos que estamos como Carmen», susurró Lupita, sin atreverse a mirarla a los ojos. La madre Judith, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, se dejó caer en su silla. «¿Qué están diciendo?», preguntó con voz entrecortada. «Tenemos los mismos síntomas, madre», añadió María José, «y nuestros hábitos ya no nos quedan bien». La noticia se esparció rápidamente por todo el convento y la hermana Clarice organizó una reunión discreta con todas las novicias jóvenes. El resultado fue aterrador. 10 novicias presentaban síntomas similares al de Carmen. «Es una epidemia», murmuró la hermana Clarice, visiblemente alarmada. «¿Pero de qué?», se preguntó la madre Judith, ahora más desesperada que nunca. Convocó una reunión de emergencia con el padre Severino, el anciano sacerdote del convento, quien escuchó todo el relato con una mezcla de horror y fascinación. «Un milagro», sugirió el padre Severino con voz temblorosa. «Como la Virgen María», continuó, refiriéndose a la concepción milagrosa de Jesús. «¿10 vírgenes?» «Padre», respondió la madre Judith con un dejo de ironía en su voz. «Algo está sucediendo en mi convento, algo que no logro entender». Esa misma noche, mientras el convento permanecía en silencio, la madre Judith recorrió los pasillos con una vela en la mano. Se detuvo frente a la imagen de la Virgen en el altar principal y con voz baja, casi en un susurro, rogó: «Madre Santísima, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Es esto una prueba de fe o un castigo divino?». El silencio de la noche fue repentinamente roto por risas ahogadas que parecían surgir de ninguna parte. La madre Judith giró bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, algo había cambiado en su mirada. Ya no solo había preocupación, sino también una creciente determinación. Al día siguiente, se acercó a la hermana Clarice y le dijo: «Necesitamos vigilancia. Vamos a descubrir qué está pasando en este convento, aunque tengamos que pasar las noches en vela». Lo que la madre Judith no sabía era que la verdad que se encontraba oculta en las sombras del convento era mucho más sorprendente de lo que jamás hubiera imaginado, y estaba a punto de salir a la luz gracias a la instalación de cámaras de vigilancia. «¿En un convento?», preguntó el padre Severino, ajustándose los anteojos con incredulidad. «Así es, padre», respondió la madre Judith, con una firmeza que contrastaba con la creciente ansiedad en su interior. «La doctora González nos ayudará a conseguirlas. Algo está sucediendo en las noches, lo presiento».
Con la discreción necesaria y con la ayuda de la doctora, se instalaron pequeñas cámaras en puntos estratégicos del convento, los pasillos principales, cerca de los dormitorios y en las áreas comunes. Solo la madre Judith, la hermana Clarice y la doctora sabían de su existencia. ¡Ay, madre!, suspiró la hermana Clarice mientras configuraba el sistema de vigilancia en una pequeña oficina. ¿Y si descubrimos algo que no queremos ver? Más vale una verdad dolorosa que una mentira piadosa, hermana, respondió la madre Judith, aunque su voz temblaba ligeramente, traicionando su propia inquietud. Las primeras noches de vigilancia pasaron sin incidentes. Las novicias seguían su rutina diaria, oraciones, la cena y luego a dormir temprano. Sin embargo, la cuarta noche trajo consigo algo inesperado. «Madre Judith, venga rápido», llamó la hermana Clarice, señalando con el dedo uno de los monitores. En la pantalla se veía claramente a un grupo de novicias, incluyendo a todas las embarazadas, deslizándose en silencio por los pasillos cerca de la medianoche. Se dirigían hacia la capilla del convento. «¿La capilla a esta hora?», murmuró la madre Judith, entrecerrando los ojos, con una sensación de que algo profundamente extraño estaba sucediendo. Siguieron el recorrido de las novicias a través de las cámaras hasta que entraron en la capilla. Después de eso, la imagen quedó en blanco. No salieron por ninguna puerta visible. «No tiene sentido», dijo la hermana Clarice con voz tensa. «Es como si se desvanecieran en el aire». La madre Judith se levantó de golpe sin dudar. «Vamos a la capilla ahora». Caminaban por los oscuros pasillos del convento, solo iluminados por la tenue luz de una linterna que la hermana Clarice sostenía. Al llegar a la capilla, encontraron el lugar completamente vacío, pero algo llamó la atención de la madre Judith. Una vela recién apagada, el humo aún visible en la penumbra. «Estuvieron aquí», susurró la madre Judith, mirando a su alrededor confundida. «Pero, ¿dónde están ahora?». Mientras inspeccionaba la capilla en busca de alguna pista, un sonido casi imperceptible llamó su atención. Risas y murmullos que parecían provenir del suelo. La hermana Clarice, al acercarse al altar, tropezó con algo. Era una tabla suelta. Al examinarla más de cerca, comenzaron a descubrir que algo mucho más oscuro se escondía bajo el suelo de la capilla. La madre Judith, con el corazón acelerado, comprendió que el misterio estaba a punto de desvelarse, pero que lo que encontrarían podría ser mucho más aterrador de lo que jamás habían imaginado. Más de cerca, las dos mujeres descubrieron una argolla de metal oculta bajo la madera. «Madre», susurró la hermana Clarice, su voz temblorosa. «Creo que encontramos algo». Con manos nerviosas, ambas tiraron de la argolla y la tabla se levantó lentamente, revelando una oscura abertura y una escalera que descendía hacia las profundidades del convento. «Virgen Santísima», murmuró la madre Judith, persignándose. Al instante, «Un túnel secreto», añadió, observando la entrada con desconfianza. Las risas y voces, que antes eran distantes, ahora se escuchaban con claridad, provenientes de abajo. La madre Judith apretó la linterna con firmeza. «Hermana, Clarice, ¿estás lista para descubrir la verdad?», preguntó con voz grave. «Que Dios nos ampare», respondió la hermana Clarice, tomando una segunda linterna mientras ambas comenzaban a descender por los antiguos y húmedos escalones de piedra. Ninguna de las dos podía imaginar la sorpresa que les aguardaba al final de ese túnel. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más denso, con el aire húmedo y cargado de secretos guardados durante generaciones. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo, daban la sensación de estar retrocediendo en el tiempo. «Este túnel debe tener siglos», susurró la hermana Clarice, mirando con asombro a su alrededor. «¿Cómo es posible que no supiéramos de su existencia? Los conventos antiguos como el nuestro están llenos de secretos», respondió la madre Judith con un tono de conocimiento en su voz.
Durante la persecución religiosa, muchos de ellos tenían pasajes secretos para escapar de las autoridades. Pero su voz se interrumpió cuando, a lo lejos, comenzaron a escucharse voces masculinas mezcladas con las risas de las novicias. La madre Judith apagó su linterna y le hizo una señal a Clarice para que hiciera lo mismo. ¿Escuchaste eso?, susurró, mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad. Con cautela, ambas avanzaron en la penumbra, guiadas únicamente por el sonido de las voces y una tenue luz que se filtraba desde algún lugar adelante. Al acercarse, pudieron distinguir palabras sueltas, risas contenidas y, sorprendentemente, música que llegaba de algún lugar más allá del final del túnel. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser el final del pasaje subterráneo. Una escalera de piedra conducía hacia arriba, donde una trampilla estaba ligeramente entreabierta, dejando pasar luz y sonidos. «¡Ay, Toño, ten cuidado con mi pancita!», se escuchó la voz de Carmen entre risas. «No te preocupes, mi amor, nuestro bebé está bien protegido», respondió una voz masculina, joven y cariñosa. El corazón de la madre Judith se detuvo por un momento. Con extrema precaución, subió los últimos escalones y asomó la cabeza por la trampilla. Lo que vio la dejó completamente sin aliento. Estaban en una sala grande y bien iluminada, que parecía formar parte del seminario vecino. Las novicias embarazadas estaban allí, pero sin sus hábitos completos, abrazadas a jóvenes seminaristas. Algunos bailaban suavemente, mientras que otros conversaban en voz baja, compartiendo bebidas y bocadillos. La escena era surrealista, casi como un sueño. «¡Santísima Virgen María!», exclamó la madre Judith, incapaz de contenerse. El silencio cayó de inmediato sobre la sala, como una losa. Todas las parejas se congelaron en su lugar y los rostros se palidecieron al instante. Un vaso cayó al suelo, haciéndose añicos. Carmen, separándose rápidamente del joven con el que estaba, gritó con angustia: «¡Madre Judith!». En ese preciso momento, otra puerta se abrió de golpe, revelando la figura del padre Severino, quien observó la escena con ojos llenos de asombro y horror. La verdad, tan temida, estaba al descubierto. Lo que la madre Judith había estado buscando, lo que había temido descubrir, ahora se mostraba frente a ella, más aterrador de lo que jamás había imaginado. Severino entró corriendo, seguido por el padre Rafael, el director del seminario. «¿Qué está pasando aquí?», bramó el padre, su voz llena de incredulidad. Aunque la escena hablaba por sí misma, la madre Judith, ya completamente dentro de la sala, miró a su alrededor. 10 parejas, 10 historias de amor prohibido, 10 futuros bebés concebidos en secreto. Entonces, así es como sucedió, dijo la madre Judith, su voz tranquila, demasiado tranquila, mientras se tomaba un momento para procesar lo que veía. No fueron milagros divinos, fueron milagros muy humanos. Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dio un paso al frente. «Madre, podemos explicarlo», dijo, su voz quebrada. «Oh, sí», respondió la madre Judith, cruzando los brazos. «Con determinación. Van a explicarlo todos ustedes, y más les vale empezar desde el principio. La noche sería larga, muy larga». El silencio en la oficina del padre Rafael era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La madre Judith, el padre Severino, el padre Rafael y la doctora González estaban sentados frente a Carmen y Antonio, el seminarista con quien todo había comenzado. «Empieza desde el principio», dijo la madre Judith con voz firme, pero visiblemente cansada. «¿Cómo descubrieron el túnel?». Antonio, con la cabeza baja, comenzó a relatar. «Fue hace 6 meses. Estaba limpiando la bodega del seminario cuando encontré una puerta oculta detrás de unos estantes viejos. La curiosidad me ganó». «¿Y terminaste en nuestro santuario?», completó la madre Judith con un tono grave. Carmen continuó.
Yo estaba ahí esa noche limpiando, cuando vi a Antonio. Me asusté, pero algo pasó. Empezamos a platicar y una cosa llevó a la otra. Fue interrumpida por el padre Rafael, quien frotándose las sienes, intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La historia continuó desarrollándose, y pronto otros seminaristas y novicias descubrieron el túnel. Lo que comenzó como encuentros inocentes, con el tiempo, se transformó en algo más profundo. El amor floreció en el lugar menos esperado, entre los muros de dos instituciones dedicadas a la castidad y la devoción. ¿Por qué no dijeron nada cuando comenzaron los embarazos?, preguntó la doctora González con un tono más suave, pero cargado de preocupación. Teníamos miedo, respondió Carmen entre lágrimas. No queríamos decepcionar a nadie ni causar un escándalo. Pensamos que si lo manteníamos en secreto, podríamos encontrar una solución. La madre Judith se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, observando el amanecer. Después de un largo silencio, se volvió hacia el grupo, su mirada fija. Lo que han hecho es grave, comenzó, con una voz firme que no dejaba espacio para la duda. Han roto sus votos, han mentido, han puesto en riesgo la reputación de ambas instituciones. Todos bajaron la cabeza, esperando el castigo inevitable. Sin embargo, la madre Judith continuó. Pero el padre Severino asintió, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Madre Judith tiene razón. Debemos encontrar una manera de resolver esto con compasión. Después de horas de discusión, se llegó a una decisión. Se organizaría una boda masiva. Las parejas que desearan casarse lo harían y se les ayudaría a comenzar una nueva vida fuera de los muros del convento y del seminario. No será fácil, advirtió la madre Judith. Tendrán que enfrentar a sus familias, buscar trabajo, criar a sus hijos. Pero si su amor es verdadero, encontrarán el camino. Semanas después, en una ceremonia llena de emociones encontradas, 10 parejas se unieron en matrimonio. La madre Judith, con lágrimas en los ojos, les dio su bendición. Vayan y sean felices, les dijo. Y recuerden siempre que el amor, en todas sus formas, es un regalo de Dios. El escándalo fue inevitable, pero con el tiempo, la historia del milagro del convento Santa María se convirtió en una leyenda local. El convento y el seminario implementaron cambios significativos, enfocándose más en la vocación verdadera y no en las imposiciones familiares. Meses después, la madre Judith, sentada en su oficina, sonrió al ver las fotos de los bebés que comenzaban a llegar. Dios escribe derecho con líneas torcidas, murmuró con una sonrisa melancólica. Y a veces, sus milagros vienen en formas que no esperamos. Queridos espectadores, muchísimas gracias por acompañarnos en este emocionante viaje a través de los muros del convento Santa María. Esperamos que esta historia haya tocado profundamente sus corazones y les haya hecho reflexionar sobre el poder del amor, la compasión y la fe. Si disfrutaron de esta narración llena de giros, misterio y emoción, no olviden darle un me gusta a este video. Su apoyo es fundamental para ayudarnos a llegar a más personas y compartir historias tan impactantes como esta. También nos encantaría saber qué les ha parecido, así que no duden en dejar un comentario compartiendo sus impresiones, su parte favorita de la historia o incluso lo que esta narración despertó en ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros y nos inspira a seguir creando contenido que emocione y haga pensar. Si aún no están suscritos, aprovechen para hacerlo ahora y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que la historia del convento Santa María permanezca en sus corazones y mentes, recordándonos siempre el poder transformador del amor y la comprensión.